Los videopodcasts ahora mismo están creciendo más y más cada día. Así que si tú alguna vez has empezado a comenzar un video podcast o si deseas pivotear de audio a video, entonces este episodio es para ti. Porque me reúno con Yesenia Bocanegra, productora de video podcast, para contarte cómo comenzar tu video podcast, cuál es el mejor equipo, cómo es el proceso desde el concepto hasta el lanzamiento y mucho más. Bueno, Yesenia, yo sé que tú acostumbras a crear contenido en inglés, así que aquí te tenemos con el acento más lindo del mundo en español. ¿Cómo te sientes? Tú eres bien bilingüe, como que yo veo tu contenido y está como que en ambos súper bien. Sí, no, yo en realidad creo contenido, mayormente he creado contenido en inglés, pero por los pasados 2 años he creado contenido bilingüe, inglés-español, y con mi podcast en español. O sea que es un mindset diferente, pero me encanta poder comunicarme en distintos idiomas y poder llegar a una audiencia mayor también. Ya. Cuéntanos de ti, cuéntanos quién es Yesenia y cuéntanos de Focus and Bloom. Pues mira, yo actualmente soy fotógrafa, bueno, soy fotógrafo, comencé mi negocio, mi jornada como emprendedora, como fotógrafa hace más de 10 años y ahora mismo soy estratega de video podcasting para emprendedores, en donde los ayudo a utilizar un video podcast como una herramienta para elevar ese mensaje y su marca en la plataforma del podcasting y también en YouTube. Y bueno, mi jornada como creadora de contenido empezó en ese momento cuando yo trabajaba. Entonces, en 2014 yo trabajaba con una fotógrafa, yo era su asistente y yo la veía haciendo contenido para YouTube y yo, ella tiene mucho éxito, está haciendo el canal de YouTube, pues vamos a hacer esto, no tenía estrategia, ni plan, ni nada, de eso podemos entrar más adelante, pero sí, esa jornada como creadora de contenido comenzó en ese momento y ya llevo pues 10 años, un poco más de 10 años ayudando a emprendedores de diversas formas. No sabía que llevabas tanto tiempo, me encanta. Te he visto por YouTube, he escuchado tu podcast, te he visto por TikTok, pero no sabía que llevabas tanto tiempo y recién cumpliste los 100 episodios. ¿Cuándo empezaste tu podcast como tal? El primer podcast lo empecé en febrero del 2020 y ese podcast se llama Focus and Bloom y es un podcast en inglés. Nace de la idea de yo querer enseñar contenido. Como mencioné, yo comencé mi jornada como creadora de contenido en el 2014 creando contenido para YouTube. En aquel momento, como yo era fotógrafa, mi enfoque era crear tutoriales para enseñar a las personas a cómo usar las luces, cómo tomar mejores fotos, cómo ayudar a posar a los modelos y demás. O sea, que quería seguir enseñando y me gusta mucho enseñar, pero quería tomar un poquito de un acercamiento un poquito diferente a simplemente enseñar contenido tras cámaras de cómo se hace, cómo se toma una foto. Quería hacer un poquito, creo que quería empezar a hablar un poco más sobre la estrategia y los aspectos del negocio. Y ahí pues me toma un tiempo y decido y caigo con el concepto de podcasting. Empiezo a escuchar unos podcasts y me quedo enamorada del formato y decido, pues vamos a empezar esto. Y entonces eso surge de también el cambio del nombre de mi negocio. Originalmente empecé como Yesenia Bocanegra Photography porque eso era lo que hacía, pero sentía que mi negocio ya estaba en un momento en donde era más allá, iba a ir más allá de la fotografía. ¿Qué exactamente? No tenía idea, pero sentía ese llamado de que ya tenía que evolucionar el nombre del negocio y ahí surge Focus on Bloom Studios y Focus on Bloom Podcast. Ok, ¿y siempre creaste video podcast o empezaste hace poco con los video podcasts? Yo sé que los video podcasts son lo último. O sea, ahora mismo yo siempre tengo un problema, es que yo soy muy demasiado perfeccionista. Pero antes yo comencé con mi blog. Y cuando yo digo blog de escribir. O sea, de un website con WordPress, escribir. Tú sabes, yo empecé mi blog hace 5 años y yo tenía problemas cuando la gente decía mi blog y era su cuenta de Instagram. Y yo decía, pero es que eso no es un blog. Correcto. Eso es tu cuenta de Instagram. Entonces, ahora la gente decía podcast y me llevaban un video de YouTube. Y yo, pero es que eso no es un podcast. O sea, como que la gente, yo creo que la gente aprendió a escuchar más podcasts con YouTube y con los video podcasts, como que fue como que abriéndose ese mundo en los últimos años. Así que cuéntame, ¿cuándo empezaste como tal
a moverte de podcast a video podcast, tanto para ti como para la gente y los clientes que tengas? ¿Cuándo empezaste y qué te inspiró a hacer tu video podcast? Pues yo creo que los primeros 25 episodios, la primera temporada del podcast fue todo en audio solamente, Mm. pero como ya yo tengo un bagaje de vídeos, tengo un grado en producción de cine, me sentía ya cómoda creando vídeo, aparte que lo había hecho con la otra fotógrafa. Y luego en la segunda temporada, más tardecito en ese año, en el mismo 2020, casi a finales, empiezo creando contenido en vídeo. Tuve una pausa porque creo que me sentía sumamente abrumada con tanta cosa. No tenía como que una estrategia bien definida en aquel momento, y también estaba en el medio de un pivot con el negocio, con el qué iba a hacer, qué yo iba a hacer después de la fotografía. Esto fue durante la pandemia, por lo cual en aquel momento la parte del negocio de fotografía, pues de muy bien que iba, llegó a cero por la pandemia. Y entonces pues eso me forzó a revisar mi negocio, ver qué me apasionaba y cómo yo podía visualizar el negocio más allá. Y entonces, esa visión más allá, pues motivó un poco más a yo moverme a crear contenido en vídeo, tener más presencia en YouTube nuevamente con este nuevo enfoque. Y llevo haciéndolo ya desde el 2020, y entonces una vez ya me decido en que mis ofrecimientos, mis servicios ya no iban a ser fotografía, sino que se iban a enfocar más en lo que sería el coaching, la estrategia de video podcasting y marketing digital, pues entonces ahí fue que fui comencé a crear pues mis paquetes para ofrecer ese tipo de servicio de producción de vídeo, o sea que yo diría 2021 22 más o menos. Aunque los video podcasts están ahora mismo súper in, si tú que me estás escuchando, que nos estás escuchando, quieres comenzar tu podcast, no sé si yo sugeriría como que empezar con video podcast así de la nada, o empezar un podcast primero y después hacer video podcast. ¿Qué tú piensas, Yo Yesenia? entiendo que por la parte objetiva, la parte estratégica objetiva, sí hay mucho valor en crear un vídeo porque uno conecta visual. Es como quien dice, le pones una cara al nombre, a la voz, pero sí hay que reconocer que hay un grado un poquito más complejo, complejo y lo digo ligero, pero complejo en la producción, porque pues, ahora no estás editando audio, Ujú. estás en frente a la cámara, tienes que pensar en cómo se ve tu set, cómo si te quieres arreglar para la grabación, tomar más tiempo, no es tan flexible como simplemente agarrar el micrófono y ir en un espacio pequeño y grabar tu contenido. Yeah. No obstante, sí hay unas formas en que tú puedes incorporar, por ejemplo, YouTube como una forma para maximizar el impacto que puedes tener con tu audio, aun si estás creando contenido en audio solamente. Yeah. Definitivamente la curva de aprendizaje es mucho más grande. Sí, sí, Porque especialmente si ustedes están creando su podcast por su cuenta, como muchas de nosotras comenzamos, correcto. tienes que aprender primero sobre producir un podcast y editar un podcast, además del concepto, que podemos hablar de eso después. Y luego, tú sabes, también aprender, porque aprender vídeo es otra cosa, tú sabes, como que es tanto. Ustedes no saben la cablería que yo tengo aquí, o sea, que yo tengo que pensar en tantas cosas, y yo no tengo un estudio ni como el de Yesenia, o sea, yo estoy aquí en la esquina de mi casa. So, sí, la curva de aprendizaje es mayor. Y yo creo que puedes como que, si ustedes quieren comenzar un podcast, podrían ponerse la meta de a lo mejor hacer los dos y ponerse quizá una meta primero de hacer 3 meses un podcast y poner una fecha de lanzamiento para el próximo trimestre de que hacer tu video podcast y que sea bastante rapidito, tú sabes, el aprendizaje, porque yo creo que sí los video podcasts valen la pena, especialmente en YouTube porque se están moviendo muy bien. No tan solo eso, ahí recientemente tengo que revisar el Latino Listener Report del 2024, pero en el 2023 la data que surge, que sale sobre el consumo de podcast en la comunidad hispana en los Estados Unidos, nada más, al menos en los Estados Unidos, es inmenso. Y básicamente indican que uno,
las marcas que están compartiendo, las marcas que quieren crear algún tipo de partnership o de colaboración con otros creadores, están utilizando plataformas de podcasting para poderlo hacer, por lo cual hay una oportunidad bien grande de mercadeo y de colaboraciones, creando contenido en español, sobre todo también contenido en podcast, que es una de las formas más fáciles para el descubrimiento de un podcast, así sea en audio solamente. Ok, vamos a hablar de equipo. Vale. Yo sé que hay posiblemente muchas mami emprendedoras que están pensando empezar su podcast o hacer un pivot a hacer un video podcast. Así que digamos que alguien está comenzando, tiene un presupuesto limitado. ¿Qué herramientas son esenciales y qué equipo por lo menos necesita para comenzar? Lo primero es un buen micrófono, porque puedes tener una cámara con no tan buena resolución y tener un buen audio, y eso va a tener mucho más valor que tener una cámara con buena resolución y un audio que no sea el mejor de todos. Solemos ser un poquito más flexibles con no tener una imagen que sea bien nítida, pero cuando el audio no está muy bien, hay problema porque no vas a poder crear esa conexión con la audiencia. Un podcasting es una conexión casi personal con la persona, por lo cual tú quieres asegurarte que la calidad de audio esté lo mejor posible. En cuanto a equipo se refiere, hay muchísimos micrófonos que puedes conseguir entre $50 y $100, incluso un poquito menos, pero uno de ellos es el Samsung Q2U. Eso a veces lo puedes conseguir en Amazon 60 y pico, si está en especial, si está en venta. Sí, yo empecé con el Audio Técnica, que es súper parecido a ese Sí, Samsung. eso es muy bueno también, similar a ese tipo de micrófono. Yo creo que en lo personal yo recomendaría un tipo de micrófono dinámico. Hay distintos estilos de micrófonos que a base de cómo está diseñado el micrófono, tiene distintos tipos de patrones de captura de audio, y tú quieres uno que pueda facilitar la captura de tu audio y no de cosas y de sonidos que estén alrededor tuyo. Por lo cual, si estás trabajando, si no tienes un espacio dedicado, un estudio, una oficina, y estás grabando en un lugar donde quizás pueda haber mucho ruido, ese tipo de micrófono te va a ayudar mucho en tener una mejor calidad de audio para tu podcast, y es bastante económico. Especialmente si tienen niños en la Correcto. casa, como que si hay cosas que tú no quieres que se escuchen, pues tú necesitas como un micrófono más dinámico, porque hay micrófonos, especialmente hay uno que es bien famoso, que yo creo que lo tiene Yesenia ahí detrás, que es el Yeti. El Yeti no es dinámico, Correcto. porque el Yeti agarra sonido alrededor, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Agarra sonido alrededor. El Yeti es perfecto, por ejemplo, si estamos dos personas aquí juntas y tenemos el Yeti, pues no agarra el sonido a las dos y de todo lo que está alrededor de nosotros. Imagínate tú con los niños corriendo en casa, yéndote al closet a grabar tu podcast, como muchas empezamos, y como quieras se van a escuchar los nenes gritando. Ese dato es sumamente importante. Correcto. En un micrófono, el Yeti es muy bueno, es bien económico y es bien popular. Yo creo que también más bien por el Por la diseño, estética, sí. la estética, tiene como un lookcito así medio retro, pero ese tipo de micrófono es un condensador, por lo cual tiene varios patrones de captura que ayudan a capturar más audio. Como tú dijiste, si tienes una segunda persona, sería mucho mejor si estuvieses grabando algo en persona. Pero si lo que tú quieres es comenzar y asegurarte de que tienes buena calidad de audio, te recomiendo entonces un micrófono dinámico. ¿Y cuáles son especialmente para las personas que no son muy tech savvy, que son como que necesitan aprender cómo editar sus podcasts, porque es algo que necesitas aprender cuando tú empiezas a hacer tu podcast? ¿Cuáles son las plataformas más friendly para ti para grabar y editar tus podcasts? Para mí, Riverside es la que estamos usando ahora. Yo también la uso para mis podcasts cuando tengo invitados. Riverside me encanta porque es casi un todo en uno. Yeah. Tú quieres eliminar la mayor cantidad de barreras para tú poder llegar de la idea de tu podcast a presionar el botón de publicar. Y hay, como mencionaste, hay una curva de aprendizaje un poquito alta cuando se trata de video podcasting. Y tú lo que quieres hacer hacer esa experiencia de grabar lo más sencillo posible. Entonces, en ese caso, te recomiendo una plataforma como Riverside, donde tú puedes grabar, puedes editar, puedes reciclar el contenido para entonces utilizar pequeños clips de tu vídeo, de tu episodio,
para promover el episodio como YouTube Shorts, como TikTok, como Instagram Reels. O sea que es, mientras más fácil se te haga el proceso de producción, mucho más fácil, más motivada te vas a sentir en seguir creando más contenido porque lo vas a ver más fácil cada vez que lo sigas haciendo. Y es todo en uno, no tienes que preocuparte con 5 aplicaciones y esto y lo otro, y efectos y demás. O sea que eso es la herramienta que llevo usando ya 4 años, o sea que es buenísima. Como estamos hablando de video podcast, si estás escuchándome por Apple Podcasts o Spotify, puedes brincar a YouTube, te voy a dejar el enlace abajo. Y entonces en YouTube enseño un poquito de cómo se ve Riverside, que lo grabé ahora mismo rapidito mientras Yesenia hablaba, para que tengan una idea de cómo se ve, porque grabas video, grabas audio, luego tú puedes editar. O sea, cuando termine este video, yo voy a poder editar en este momento. Yo puedo hacer clips de, por ejemplo, las preguntas que estás haciendo, las marcas o algo importante, lo marcas. Luego al final, yo imagino que Yesenia puede usar muchísimo esta función porque ella graba en inglés, pero todavía no está en español, si no me equivoco, pero ahora mismo está poniendo la transcripción de lo que se está hablando y editarlo ahí mismo. A mí me lo traduce al inglés, aunque fue en español, y yo como que, no, eso no es lo que quiero porque lo quiero en español. Pero yo Tengo un imagino que truco vendrá para eso. después. Tengo un truco para eso. En realidad lo puedes hacer, en realidad Riverside sí hace transcripciones en varios idiomas. El truco es asegurarte de que cuando configures el estudio de grabación, pongas el idioma principal en el cual vas a estar grabando el contenido. Si estás grabando el contenido en español, pues entonces selecciona español y así las transcripciones, las notas y demás te va a aparecer en español. Si quieres inglés, entonces crea un estudio u otro idioma, crea un estudio nuevo y entonces selecciona ese idioma y entonces así tienes el contenido que grabes en ese idioma, en ese espacio, con esas transcripciones en ese idioma en particular. Me encanta, gracias por ayudarnos. Que me encanta Riverside. Chequeé la configuración ahora mismo, le tomé un screenshot para enseñarlo, pero ahora no se puede cambiar el idioma. No. Tendría que ser antes de grabar. Antes de grabar y lo cambias, sales, te haces un logout de la plataforma, vuelves y entras y ahí entonces toma la configuración nueva. Yes. Y está perfecto porque alguien que tiene, por ejemplo, blog, es perfecto para poner la transcripción en el blog. Genial. Entonces puedes usar Riverside si estás creando video podcast. Si estás solamente creando audio, yo uso Audacity, que es gratis y es bastante friendly. Si tienes Mac, yo creo que GarageBand lo veo hasta más bonito que Audacity. No sé si es más fácil, pero... No he usado Audacity, yo he usado GarageBand y lo consideré bastante fácil, pero incluso si tienes audio puedes usar Riverside porque te crea, puedes grabar audio solamente y de por sí y te crea la transcripción también. Exacto, volvemos a una sola aplicación, menos barreras o cosas que te impidan facilitar el proceso de grabar el contenido y así. Mientras menos barreras tenga, más fácil se te va a hacer la experiencia de grabar y más episodios vas a poder publicar. Lo único es, aquí yo creo que está el downside de Riverside y el internet. Que Audacity y GarageBand son locales. Correcto. Si por ejemplo en donde tú vives, que puede que no sea en los Estados Unidos, en Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, donde sea que nos estés escuchando, si no tienes posiblemente una buena internet o wifi en esos momentos, tú como quiera puedes abrir GarageBand o Audacity y grabar tu podcast. Esa es la única diferencia. Vamos a hablar de los pasos iniciales para comenzar el podcast desde casa. Desde el concepto hasta la producción, hasta el lanzamiento. ¿Cómo tú dirías que va ese proceso? Lo primero, antes de comenzar a producir un podcast, lo primero que debes de establecer es qué rol tiene ese podcast. Sea que lo estés empezando desde tu casa o en un estudio, que ya tengas qué rol tiene el podcast. Luego de ahí vas a poder determinar entonces cómo tú vas hacia quién vas a estar hablándole. Si ya tienes un negocio establecido, pues entonces, ¿qué rol tiene ese podcast en tu negocio? ¿Cómo funciona o cómo apoya el podcast a tu negocio o viceversa?
Y si estás empezando desde cero y quieres hacer tu podcast como el negocio, entonces, ¿qué pregunta está respondiendo ese podcast? Puedes crear un podcast con muchas intenciones, para entretener, para educar, para informar, lo que fuese. Pero ¿qué pregunta va a responder ese podcast? Y a base de eso, entonces, puedes ir desarrollando el resto del concepto de quién es tu audiencia, cuántos episodios vas a crear, cómo se llama, de qué vas a estar hablando y demás. Eso es lo primero. Yo creo que mucha gente quiere crear un podcast, pero no tiene un concepto bien claro y realmente el éxito de un podcast es en el propósito del podcast. Y hay muchos podcasts que son simplemente para conectar con un nicho en específico y yo creo que son más exitosos que cualquier, o sea, ahora mismo hay muchas simplemente de conversaciones, de salud mental, pero por ejemplo, hay podcasts que se especifican voy a dar ejemplo, en Bachelor Nation, digamos, que Bachelorette, Bachelor, esto es reality TV. Tú creas un podcast y eso es bastante nichado de simplemente lo que está pasando en ese ambiente de reality TV. Eso es súper nichado, pero hay gente que son freaks con ese tema y va a estar pendiente porque eso literalmente es pop culture, la gente está pendiente, qué es lo que se dijo de aquel, qué es lo que... Tú no están enseñando nada, o sea, para tú crear un podcast no tienes que enseñar, ¿está bien? Tú puedes crear un podcast de algo un poquito más específico, de lo que hayan fans también. Hay podcasts, yo soy amante de la fantasía y HBO Max está tirando podcasts de cada prácticamente serie que hace. So, ahora mismo yo terminé Rings of Power. Hay un podcast de Rings of Power, hay podcasts de Game of Thrones. Ellos tiran podcasts de todas, o sea, piensa también en fanaticada, piensa el concepto. Si tú eres fan de algo y te encanta hablar de algo, mira a Yesenia. Yesenia tiene más de 100 episodios. Mira, mami, ya voy por 170 episodios. Tú tienes que ser capaz de hablar y hablar de ese tema. Así que a lo mejor hay un concepto, un tema que a ti te apasiona y tú sabes que hay una comunidad para eso, porque eso es lo que vamos a crear con nuestro podcast, una comunidad. Bueno, yo hace unas semanas estaba buscando, estaba haciendo un poquito de research para otro cliente y me topo con un podcast que habla de Taylor Swift y de Star Wars. De los dos. De los dos, he combinado. O sea, yo soy una nueva Swiftie, y me encanta Star Wars, pero me estuvo tan curiosa, es como que, ok, ¿cómo combinan estas dos cosas que tienen su fanaticada bien ya definida, tanto Taylor Swift como Star Wars? Y han creado un podcast a base de las dos cosas. O sea, que tú puedes crear un podcast para muchísimas cosas. Y puede ser, no tienes que, como mencionaste, no tiene que ser educar, puede ser entretener. El problema que resuelve es entretener. A una persona que quiere saber más sobre Rings of Power o Game of Thrones o Taylor Swift o lo que fuese, tú estás resolviendo ese problema porque estás dando esa información adicional. So, prácticamente vamos a seguir el proceso. Tienes el concepto en mente, tienes ese rol, como tú dijiste. ¿Qué sigue después? Una vez ya tú tengas el concepto definido y ya sabes de qué se va a tratar el podcast, es definir qué sería un flujo de producción viable para ti. A esto me refiero de que, digamos, tu meta es crear un episodio todas las semanas. Perfecto. Pregúntate, ¿tú puedes crear un episodio todas las semanas? ¿Qué otras cosas están pasando en tu día a día que podrían impedir eso? Itinerarios, cosas, lo que fuese. Entonces, a base de eso, determina qué dentro de tu día a día, determina qué sería un tiempo realista para ti, para tú poder crear contenido y de forma consistente. Si tu meta es llegar a 4 episodios al mes, básicamente uno por semana, pero en realidad no crees que puedas llegar a ese punto, pues entonces puedes empezar con 2 episodios al mes, uno cada otra semana, ves cómo funciona. Otra alternativa podría ser que empieces creando un podcast en formato de serie. Esto significa que tienes una cantidad específica de episodios que vas a lanzar para esa temporada. Puede ser 10, puede ser 15, puede ser 20, pueden ser 8. No hay una regla que diga, tiene que ser por esta cantidad. Es lo que tú entiendas que mejor pueda comunicar ese mensaje dentro de esa temporada.
Yo creo que 10 episodios sería una buena cantidad de episodios porque te da así una idea te da una idea de cómo se ve el día a día de la producción Ujú, y cómo también está reaccionando la audiencia a base del contenido que tú estés creando. Y ahí puedes tomar ideas de más contenido que puedas crear y demás. O sea que identificar qué sería un flujo de producción ideal para ti, eso es esencial, porque entonces ahí también al hacer esto, vas a poder evitar el quemarte, el ujú. agotarte, porque quieres hacer un montón de cosas y hay algo que no está conectando. Yo creo que eso sería el próximo paso y una vez ya tú tengas eso definido, ya entonces lo próximo sería preparar el contenido para cada episodio y graba el contenido. Sería la fase de producción, de sentarte y grabar el contenido. Yo pienso que lo de las temporadas es ideal para también tomarte un break, porque hay personas que hacen en la temporada y pueden estar relax, de que mira, voy a estar un tiempo sin tener que producir podcast. Yo no hago temporadas, así que a mí me toca producir episodios todas las semanas. También lo de las temporadas para mí es ideal para lanzamientos. Es ideal que tú digas, ok, voy a lanzar una serie de 10 o 12 podcasts, de 12 episodios, y al final voy a lanzar algo, como que un curso, un programa, lo que sea. So, para servicios, a mí me parece genial hacer un podcast de temporada, 10 o 12 episodios y lanzar algún programa al final. Pero, ¿tu podcast es por temporada? Empecé por temporada, lo cambié a episódico y ahora regresé por temporada, precisamente por eso mismo, por el tomarme tiempo, tomar un descanso, ver cómo tomar un tiempo también para analizar el contenido, el performance, Ujú. cómo los resultados de los episodios pasados, ver qué temas resonaron más y entonces de ahí prepararme para la próxima temporada. Y ahora mismo estoy al momento de grabar este episodio. Estoy preparándome para la nueva temporada que empieza el 15 de octubre. Y con eso estoy trabajando en lanzamiento de un producto también. Ok, chévere. Para ti, ¿cuáles son algunas estrategias que las emprendedoras podrían usar para que su podcast se destaque ante toda la competencia que hay ahora mismo? Yo creo que lo primero es definir la audiencia. Puedes tener una idea súper buena, pero entonces hacia quién vas a estar hablando. Puedes tener mejor equipo, pero si no tienes una audiencia definida, de nada te vale el equipo. Eh, Piensa a quién, y cuando estés pensando hacia quién tú vas a hablar, no piensas en el todo, piensa en una sola persona. Dale nombre a Ujú, esa persona, ese avatar. Y entonces, al tener eso bien definido, saber hacia quién tú vas a estar hablando, pongámosle a Laura. Laura, ujú. entonces Laura, vas a tener una conversación con Laura y entonces ahí es que vas a ahí es que vas a poco a poco, no tan solo enseñar el contenido, compartir el contenido tuyo, que puede que hayan otros podcasters hablando de la misma temática, pero entonces tú vas a darle esa chispa, ese sazón personal, Ya. que eso es lo que te va a diferenciar. O sea, que no le tengas miedo a ser tú, pero a la misma vez sé bien intencional en el tipo de mensaje o el tipo de contenido que estés creando para que entonces así puedas destacarte y tener sí, destacarte y entonces diferenciarte de los demás podcasters. Digamos que queremos grabar en casa, pero hay distracciones o sonidos porque no muchas de nosotras tenemos la bendición de estar desde casa cuando las nenas están en la escuela, en el colegio, y muchas empezamos así, grabando con los niños en casa, grabando después del trabajo, grabando cuando ellos están durmiendo. Miren, si ustedes van para atrás en mi episodio del podcast, a mí me da un cringe horrible, Yesenia, de verdad. Cuando yo escucho mis episodios primero, y las que llevan mucho tiempo a lo mejor se acuerden o pueden ir a los episodios, están ahí. Pero yo muchas veces, todos mis podcasts son así, hablando así, tú sabes, como que súper bajito, porque yo muchas veces, todo por la consistencia, yo grababa por las noches, cuando las nenas estaban durmiendo. Y entonces todos mis podcasts era yo literalmente dormir mis nenas, porque estaban bebés todavía y era bien difícil. Entonces yo las acostaba, me venía a la sala, ponía la computadora, el micrófono en un stand de bebé, y me ponía un comforter por encima
Y ahí era como que, bienvenida al podcast de Mamita Emprendedora. O sea, y era como que Me encanta, súper bajito, bien Mamita Emprendedora. me Mis nenas están encanta. durmiendo, como que, pero I made it happen, como que lo hice, salía todos los lunes primero y después los martes fiel. Después como que se me fue la consistencia a los 2 años, pero ahora estamos volviendo también, bueno, este año empezamos los video podcasts, así que estoy tratando ahí de volver a la consistencia, pero es súper gracioso que cuando yo trabajaba, hacía los podcasts a las 11 de la noche cuando nadie está durmiendo, ahí sí salía fiel, es como que yo quería que sucediera. So, en verdad que cuando las ganas están, uno puede hacer lo que sea, no importa si tiene niños en casa, no importa, tú lo puedes hacer. Así que esas son algunas de mis estrategias, porque yo como que respondí la pregunta que le iba a hacer a Yesenia, pero mis estrategias era dormir las nenas, venirme a la sala, tú sabes, confort por encima, microfonito. ¿Cuáles tú dirías que son algunas de esas estrategias? Digamos que hay distracciones, sonidos, ¿cómo podemos optimizar el espacio que tenemos? Bueno, lo primero, me encanta que mencionaste que cogiste un colchón y estabas hablando porque eso es francamente, eso es lo mejor. Tú lo que quieres es optimizar tu espacio para amortiguar el audio. Volvimos a que lo más importante de un podcast es el audio. Puedes tener una Yeah. cámara que con la resolución no tan buena, pero necesitas tener buen audio. Entonces, ¿qué tú tienes alrededor tuyo que pueda amortiguar el audio? Cojines, colchones, sábanas, en un guardarropa, todo eso absorbe el audio, por lo cual te va a ayudar a evitar a no tener eco en el sonido. Busca un lugar, un espacio que tenga algún tipo de muebles mullidos, nuevamente el guardarropa, utiliza un colchón. Enfócate en eso, en optimizar la parte del audio. En cuanto, El guardarropa o closet, pero no vacío. Importante. correcto, no vacío, Porque lleno, lleno. yo una vez fui a un Airbnb y yo dije, me voy a meter para el closet a grabar mis podcasts, hacen silencio. Y cuando fui para el era un Airbnb, estaba sumamente vacío. Y empecé y yo dije, ay, yo traté, déjame escucharlo. Y se escuchaba un eco y yo, sí, not a good idea. No, el eco me imagino que estaba Y intenso. también si hay alfombra es mejor, si el closet está lleno y tiene alfombra, es un buen estudio. Correcto. Y volvemos a la idea, a lo que hablamos al principio de tener un micrófono dinámico. Al tener un micrófono dinámico, eso también ayuda a conseguir, a capturar el audio de tu voz nada más y no de sonidos alrededor tuyo. O sea que uno piensa en el micrófono que tengas. Dos, optimiza el espacio con lo que tengas, colchones, cojines, lo que fuese. Y en cuanto al itinerario, volvemos a buscar un itinerario que sea viable para ti. Si tienes hijos, Yes. si los tienes si ya están si van a la escuela, si no están en la escuela, si están en la casa, pues ya es una dinámica diferente. O sea, que busca un momento que sea viable para ti, que te permita hacerlo de forma consistente. Así sea que hagas 2 episodios al mes, son 2 episodios. Enfócate en crear esos 2 episodios que sean de show, que sean Los excelentes, mejores. lo mejor que tú puedas. Vale mejor, tiene más valor crear 2 episodios que sean súper, súper buenos a tener 4 episodios que estén ok. Y vamos a la pregunta que muchas siempre quieren saber, y es cómo podemos, como emprendedoras, convertir nuestro podcast en nuestro negocio o monetizar el contenido con el tiempo. Buena pregunta. Ok, lo voy a contestar de 2 formas. Uno, si ya eres emprendedora. Si ya tienes un negocio, entonces, ¿qué rol va a jugar ese podcast en tu negocio? El podcast puede ser una plataforma para amplificar tu autoridad dentro de tu mercado. Dentro de ese podcast, tú puedes hablar de tus servicios, de tus productos, de tu industria. Eso es una forma. Eh, al- la próxima forma es si no tienes un negocio, si estás empezando desde cero y quieres usar el podcast como una plataforma para crecer un negocio. Entonces volvemos al concepto de quién es tu audiencia, de qué tú vas a hablar, vas a tener que escoger un tema y entonces a raíz de ese tema busca formas en que te permitan monetizar. Tú puedes monetizar desde el día 1 y no necesariamente tienes que tener 10,000 seguidores, 10,000 downloads, nada de eso. Eso es parte, eso es una forma en que puedes monetizar. Pero yo no tengo 10,000 downloads y yo monetizo desde un principio. Es buscar formas para monetizar y eso puedes hacerlo por medio de crear
creando productos digitales, downloads, Mm. creando, utilizando el mercadeo de afiliación. O sea, por Yes. ejemplo, ¿qué plataformas tú utilizas en tu día a día que tengan algún programa de afiliados que tú puedas hablar sobre ese producto? Por ejemplo, productividad para una madre emprendedora. ¿Qué herramientas tú utilizas que te ayuden en tu productividad? Que tú quieras hablar de ellas en tu episodio, porque esta herramienta me ayuda muchísimo a ser productiva porque tengo poco tiempo, etcétera, etcétera, y hablas de ella. Eso es una forma en que tú puedes monetizar. Ujú. Puedes tener guías, contenido digital, productos digitales que tú puedas crear que ayuden a su audiencia a maximizar su productividad, a organizarte. Yo creo que te he visto hablando de Notion en algún momento. Ujú. Busca formas para ir poco a poco monetizando, aun si no tienes una audiencia bien grande. Y lo otro es, esto puede tomar tiempo. O sea, es estar, es estar claro con que puede que te tome tiempo, pero por eso es importante empezar a buscar formas distintas de monetización desde el día uno. Y entonces eso te va a motivar a seguir creando el contenido y te va a ayudar a ver más resultados. Que te pueden, antes de tú llegar a un punto en que tengas 10,000, tanto mil downloads y empezar a llegar a hacer colaboraciones con marcas, que esa es otra forma en que tú puedes monetizar. Exacto. Yo, desde el primer episodio que yo tiré, yo quería hacer eso. Y yo desde el primer episodio, si lo escuchan, yo promuevo Bluehost, que es mi host del blog. Entonces, yo soy afiliada para Bluehost y en ese entonces ellos me daban $75 por cada persona que se apuntara en Bluehost, que eso es una comisión buena. Y literalmente, en los primeros como 3 o 4 meses me llegaron $200 de Bluehost. Así que desde el primer episodio, si si estás afiliado a algún producto o a algún network, pues entonces usa eso para promoverlos. No, los productos no Exacto. tienen que ser tuyos, puedes ir creando tus productos y es lo que pues promueves productos de otros. Pero mayormente los podcasts también sirven para posicionamiento y Ujú. eso lo vas a ir haciendo al construir tu comunidad, ¿verdad? Y tener esos leads, que también es una buena estrategia, tener un newsletter desde el primer día para anunciar tu podcast y ir construyendo esa comunidad, posicionarte bien en tu industria y construir tu marca personal. Exacto. Y para eso el podcast es brutalísimo. Yes. ¿Cuáles han sido algunos de los retos más grandes para ti luego de comenzar a producir video podcast y cómo los enfrentaste? Uno de los retos más grandes fue cuando estaba haciendo el pivot de mi negocio, que ya había empezado a crear el podcast, pero mi negocio recién había cambiado de nombre, Ujú. y estaba yo figuring it out, estaba viendo qué iba a ser mi próximo paso con el negocio, si iba a seguir con la fotografía y qué no. Y mientras por una parte yo estaba trabajando eso, por otra parte estaba creando contenido y ver cómo crear contenido que entonces convierta contenido que resuene con la audiencia y a la misma vez estar en medio de un pivot es bien difícil. Ujú. No se los recomiendo, Sí. pero si hay que hacerlo, háganlo, pero es un poquito cuesta arriba. Ujú. Eso fue un challenge, un reto bastante grande para mí, eh, porque era cuestión de ver qué está resonando con la audiencia, qué más voy a crear, pero entonces no sé si sigo hablando de fotografía y demás, o sea que eso fue un reto bien grande. Y el otro reto lo ha sido el crear contenido bilingüe, porque es ver qué le gusta a una audiencia versus la otra, qué contenido resuena y a la misma vez yo no creo contenido doblado, muy pocas veces que lo he hecho, porque si creo contenido doblado me voy a aburrir yo misma del mismo Ujú. contenido. Sí. O sea que también es parte de yo no aburrirme, mantener todo el proceso divertido. Eso ha sido un reto también un reto que me gusta, fíjate, porque estoy viendo resultados con lo que estoy haciendo. Pero yo creo que esos son los dos retos más grandes que he tenido. Y en cuanto a cómo resolverlo, es seguir creando contenido y a la misma vez tomar una pausa. Puede ser un poquito Ujú. eh, contradictorio, pero uno, seguir creando contenido porque si no creas contenido no sabes qué resuena, pero a la misma vez Ujú. asegúrate de tomar un tiempo para analizar cómo te sientes con lo que estás creando y analizar la data de los resultados de tu contenido. Y ahí entonces puedes tomar una acción para ver,
para el próximo paso. Exacto. Yo creo que uno de los retos que dijiste es uno con el que nos identificamos todas las latinas que venimos a vivir en Estados Unidos, y es el inglés y el español. Especialmente when you speak English and you want to do both, what do? Como que hay muchas dicen como que, pues ya vivo en Texas o ya vivo en Florida, pues voy a hacer mi contenido en inglés. Entonces, yo creo que ambos están válidos, pero no necesariamente, porque hay una comunidad latina gigantesca en los Estados Unidos. Y como quiera, ¿verdad? Lo bueno del contenido es que en social media, en YouTube, en podcast, lo encuentra la persona que lo necesita, no importa el idioma que hable. Así que usted es el que decide. Usted es el que decide a quién quiere hablarle y qué tipo de comunidad quieres crecer en tu marca. Exactamente. Y qué tipo de cliente quieres atraer también si estás haciéndolo para tu emprendimiento. Correcto. Ahí tenemos nuestra invitada especial. Sí, perrito. Bueno, cuéntanos un poquito más de ti antes de terminar. Algo que mucha gente no conozca de ti. Algo quizás más personal. Wow, ok. Soy una viajera, me encanta viajar y creo que a raíz de la fotografía he tenido muchas oportunidades para viajar en distintos países, en Latinoamérica, en Europa, y es bonito poder tener un sueño y poder trabajar para ello, para tener estas experiencias únicas en la vida. O sea, que yo creo que si tienes una idea, un sueño, un concepto que quieras explorar, no tengas miedo de tratar a ver qué pasa, porque nunca sabes qué puertas te pueden abrir. Y a medida que haces todo eso, es importante siempre tomar momentos para evaluar lo que estés haciendo, para descansar, para ver cómo te sientes, porque el hustle es una cosa. A mí personalmente no me gusta usar la palabra ni el término, porque es como que todo ese workaholic es trabajo, pero ¿y tú qué? De nada te vale tener un negocio exitoso si tu familia está sufriendo. O sea que si tienes un sueño, una idea, trátalo, dar el primer paso y busca formas para mantenerte creativo que no se relacionan a tu área de trabajo, a tu industria. Una de las cosas que yo hago es que yo hago trialos. Me encantan. Es un buen reto. El que quiera hacer un trialo es un buen reto y bien divertido. Y aprendo mucho y creo que hasta me hace mejor emprendedora por el hecho de que estoy haciendo trialos, por muchas razones, pero si trata de buscar cosas pasatiempos que no involucren estar frente a una computadora, frente a un ordenador trabajando, que sea algo diferente a lo que tú haces de tu día a día, para que veas cómo fomentas tu creatividad y te vas a sentir mucho mejor cuando te llegue el momento de sentarte y a crear contenido. Definitivamente. Gracias, Yesenia. Gracias por estar aquí. Gracias, Jessica. Cuéntanos un poquito de cómo podemos conectarnos contigo. Sí, me puedes seguir en Focus and Bloom. En Instagram estoy en @FocusandBloomStudios. Ahí tengo contenido bilingüe, inglés y español. Y si es contenido en español solamente, en YouTube, @Bloom Creativa Podcast. Ya tengo una nueva temporada, probablemente ya al momento en que salga este episodio. Y ahí puedes conocer más sobre creación de contenido y video podcast y cómo lo puedes utilizar amplificando tu mensaje en la plataforma de YouTube. En ese podcast hay muchísimos recursos para tu podcast, porque imagínense, más de 100 episodios dedicados solamente al tema de podcast, así que prácticamente van a tener todo. Algunas de las preguntas que tú tengas sobre podcast debe estar ahí. Así que busquen lo que les va a ayudar mucho. Gracias, Jessica. Gracias a ti. Esa fue mi conversación con Yesenia Bocanegra. Recuerda seguirla en sus redes sociales. Les voy a dejar todos los enlaces en la parte de abajo. Si te gusta este episodio, recuerda darle like y suscribirte para que no te pierdas del próximo. Bye.